buenas tardes. Ahora sí, ¿no? Corresponde ahora la intervención a su señoría don Antonio Cervera. Voy a leer un pequeño currículum que nos ha entregado. Don Antonio Cervera ingresó a la carrera judicial en 1988, destinado desde 98, perdón. Afortunadamente no soy tan mayor, afortunadamente. Como yo. 98, como no, menos. Pues 98. Repetimos. Ingresó a la carrera judicial en 1998, destinado desde entonces en diversos juzgados en los órdenes jurisdiccionales, civil, penal y social en Madrid, Canarias y Cataluña. Desde 2012 sirve en los juzgados de lo social de Madrid, siendo en la actualidad el magistrado titular del juzgado número 19. Desde 2018 a 2022 ha sido, además, el delegado del decano de los juzgados de lo social de Madrid. Ha sido miembro de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la carrera judicial y ha participado como docente en diversas actividades formativas organizadas, entre otros por el Consejo General del Poder Judicial, la Universidad Complutense de Madrid, la Escuela de Inspección de Trabajo, diversos colegios de abogados o distintos foros de debate. El señor Cervera es coautor de la obra Manual de Actuaciones en Sala, Técnicas Prácticas del Proceso Laboral. Comprendemos ahora que la conferencia pues no puede ser más venir más a colación, dado que nos va a hablar del principio de aportación de parte, deber de congruencia y facultades de actuación de oficio de los juzgados de lo social. Don Antonio tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo debo empezar dando las gracias por la amable presentación y dando las gracias al Colegio de Graduados Sociales por su amable invitación. Les garantizo que para mí es un placer acompañarles en esta tarde y además he visto cuando estaba sentado escuchando a mi compañera Rosa que tienen un congreso participativo lleno de preguntas, por lo cual me parece extraordinario. Para mí es un placer y un honor estar aquí. El objeto de mi ponencia son dos principios procesales, bueno, un principio procesal y un deber, y se refieren a cuestiones fundamentalmente prácticas que ocasionan problemas de carácter práctico en la intervención de los jueces y de los profesionales en el proceso laboral. Imagino que interesará especialmente, supongo que será la mayoría, a quienes se ven obligados a acudir a los juzgados de lo social para intervenir en ellos. Son el principio de aportación de parte, el deber de congruencia y qué actuaciones de oficio, porque estos son principios que veremos que establecen límites para la actuación del juzgador y correlativamente obligaciones para las partes, qué posibilidades de actuación de oficio tienen los tribunales, qué líneas generales tienen estos principios y qué matizaciones existen en general y en los juzgados y en la jurisdicción laboral en concreto. El principio de aportación de parte son dos principios que es un principio que está presente permanentemente en la actuación de los juzgados de lo social. Es un principio recogido en la Ley de Enjuiciamiento Civil, el artículo 226, que habla del principio de justicia rogada. Es un precepto que se refiere a los deberes, a los requisitos internos de la sentencia y sus efectos, y recoge el principio de justicia rogada. Dice: los tribunales civiles decidirán los asuntos en virtud de las aportaciones de hechos, pruebas y pretensiones de las partes, excepto cuando la ley ponga otra cosa en casos especiales. La doctrina ha señalado que este principio de justicia rogada engloba dos cosas distintas: el principio dispositivo y el principio de aportación de parte en sentido estricto. Esto lo dice, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2021. No hay que confundir el principio dispositivo con el principio de aportación de parte porque son cuestiones que no son exactamente iguales. El principio dispositivo tiene un ámbito más amplio, se refiere a la libertad de los ciudadanos, de los titulares de los derechos, para someterlos o no a conocimiento judicial y para establecer las condiciones, para determinar las condiciones en las que se somete la cuestión, la controversia al ámbito de los tribunales. Siguiendo, por ejemplo, a Montero o a Gómez Colomer, el principio dispositivo, que es más amplio que el de aportación de parte, se traduce, por ejemplo, en ciertos efectos, en ciertas consecuencias. El procedimiento solo se inicia a instancia de parte, solo las partes son las que someten la cuestión al conocimiento judicial, podrían buscar una solución distinta, pero son ellas las que deciden someterlo a conocimiento judicial. El procedimiento no puede iniciarse con carácter general sin la intervención de las partes. En segundo lugar, son las partes las que pueden poner fin anticipadamente al procedimiento, por ejemplo, si alcanzan un acuerdo entre ellas susceptible de ser aprobado. Por otro lado, son las partes las que determinan el objeto del proceso, que viene integrado por qué se pide, contra quién se pide y cuál es la causa de pedir, y además establece una obligación a cargo del juzgador, que es el deber de congruencia. El juzgador está obligado a resolver la contienda en los términos que han sido establecidos por las partes. Es cierto que hay preceptos en la ley que permiten a las partes modificar el objeto del proceso durante su tramitación.
El artículo 85.1, por ejemplo, de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social permite a las partes introducir variaciones en el acto del juicio en relación a lo indicado en la demanda. Sin embargo, esto no supone y la ley establece unas restricciones, impide la variación sustancial. Esta restricción, no obstante, no implica cuestionar el principio de aportación de parte o el principio dispositivo, sino compaginarlo, ponerlo en relación con otros principios que también deben preservarse, como es fundamentalmente el derecho de defensa. Esto en cuanto al principio dispositivo, que se basa en la tutela de los derechos privados y la libertad de los ciudadanos para someterlos a los juzgados. El principio de aportación de parte tiene un alcance más restringido. Se refiere exclusivamente a los hechos y las pruebas. Lo que indica es que son las partes quienes tienen que aportar al procedimiento los hechos y las pruebas. Lo que, al contrario, significa que no deben ser introducidos por el juez. Luego veremos con qué matizaciones se aplica esto en la jurisdicción laboral. El principio de aportación de parte genera, por tanto, una obligación a cargo de las partes para aportar tanto los hechos como las pruebas. En cuanto a la aportación de la prueba, yo creo que no merece la pena que nos detengamos demasiado. El momento adecuado para proponer la prueba en el proceso laboral es el acto de juicio, y el profesional lo único que tiene que tener es la cautela de preparar convenientemente la prueba con las solicitudes al juzgado que sean oportunas, haciendo uso de la facultad que le confiere el artículo 90.3 de la Ley Reguladora para solicitar al juzgado porque precurse las citaciones o los requerimientos que sean oportunos, sin confiar en que, luego entraremos en eso si nos da tiempo, sin confiar en que el juzgado pueda acordar necesariamente diligencias finales. Y en segundo lugar, en cuanto tiene la obligación la parte de aportar los hechos al debate. ¿Cómo se aportan los hechos al debate? En el caso de la actora, en la demanda. En la demanda ya conocen de sobra el deber de concreción de los hechos de la demanda que les impone el artículo 81c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y la necesidad de ser exhaustivo en la introducción de los hechos. La parte tiene que determinar convenientemente en la demanda cuáles son los hechos en los que se basa. Es conveniente que tengan presente que no pueden remitirse a la prueba. Estas cosas que a veces se escuchan en los juicios. El litigante se remite al juez a que busque en la prueba, por ejemplo, cuáles son las operaciones que generan comisiones. Esto yo creo que es incorrecto. El principio de aportación de parte obliga al profesional a determinar esto en el escrito de demanda. En esto deben ser cuidadosos a la hora de redactar la demanda para asegurarse de que la introducción de los hechos se realiza de forma detallada, de forma exhaustiva. El caso del demandado presenta ciertos problemas adicionales. El demandado también tiene que pronunciarse sobre los hechos. Tiene que pronunciarse sobre los hechos de la demanda, tiene que contestarla y tiene además o puede introducir los hechos propios distintos de los que aparecen en la demanda. El artículo 85.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social obliga a pronunciarse en la contestación a la demanda sobre los hechos de la demanda afirmándolos o negándolos concretamente. Por tanto, a la hora de contestar la demanda en el acto de juicio, no valen silencio, no valen negaciones genéricas. La parte demandada está obligada a contestar de manera concreta en relación con cada uno de los hechos, indicando si los afirma o si los niega. La consecuencia que puede tener que esto no se respete puede ser ciertamente grave para la parte demandada, porque podría aplicarse la consecuencia prevista en el artículo 405.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil de forma supletoria y el juez podría entender reconocidos tácitamente los hechos que no han sido negados de forma genérica. Aquí el consejo, la línea de actuación que cabe entender razonable es contestar uno por uno a los hechos de la demanda sin realizar negaciones genéricas. Ya sé que es cláusula de estilo en el foro comenzar, y algunos letrados o algunos graduados sociales lo hacen en sus intervenciones, negando de forma genérica todos los hechos de la demanda, salvo aquellos que se reconozcan de forma expresa. Hay muchas contestaciones a la demanda que empiezan así. Yo entiendo que no es una actuación correcta estrictamente. Cuando en mi juzgado se interviene de esa manera, yo le digo al profesional que ya sé que es una cláusula de estilo, pero que le requiero para que conteste de forma clara a los hechos de la demanda, porque tiene esta obligación establecida en la ley y porque además los juzgados necesitamos saber qué hechos son debatidos y qué hechos no son debatidos. Los hechos que no son debatidos los tendré que dar por ciertos y los hechos que son debatidos son los que serán objeto de prueba. El criterio más adecuado aquí es quizás seguir de forma correlativa los hechos de la demanda. Es posible que para el discurso de la parte demandada, por razones relacionadas con la estrategia de defensa, pueda ser más interesante seguir una estructura distinta, sobre todo si la demanda no está muy bien ordenada. Hay un criterio que podría ser acertado, es primero pronunciarse sobre los hechos de la demanda de forma correlativa, al primero, al segundo, al tercero, para que no quede ninguno sin una manifestación expresa, y a continuación contestar con los hechos o a realizar, extenderse con los hechos que sean, con los hechos propios que sean, con la mayor flexibilidad.
La ley regula un trámite interesante en el artículo 85.6 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que es el trámite de fijación de los hechos controvertidos. El precepto dice, es un precepto que fue introducido, es una idea que surge con la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2000 y que tardó en ser introducida en la ley, en la legislación procesal laboral. Se introdujo en el año 2009, con efectos de 2010, en la Ley de Procedimiento Laboral. Ha pasado a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y lo que indica la ley es que después del trámite relativo a las cuestiones procesales, el juez con las partes o sus defensores fijan los hechos controvertidos. El resultado, lo que se busca es que en ese momento quede determinado con toda precisión cuáles son los hechos que son controvertidos y cuáles son los no controvertidos. Yo hago amplio uso de este precepto y creo que es un precepto que permite con la mayor flexibilidad interrogar a las partes, porque dice que el juez con las partes fijan los hechos controvertidos, cuáles son los hechos que son debatidos y cuáles no lo son. El criterio que sigo yo, porque dice el juez con las partes, es que yo voy enunciando a la vista de la demanda y de la contestación los hechos básicos para resolver la controversia y pregunto a las partes si son aceptados. Por ejemplo, en un procedimiento de despido, pues la antigüedad entiendo que no es debatida, la categoría no es debatida, el salario sí es debatido y tratamos de acotar en ese momento por qué es debatido. Lo que permite que tanto yo a la hora de dictar sentencia como las partes a la hora de proponer pruebas sepan con precisión dónde está el debate y que en la prueba podamos ir más rápido y centrarnos en las cuestiones que son controvertidas y no en cuestiones distintas que cabe entender que las partes no cuestionan. Por último, en cuanto a la introducción de los hechos en el proceso, recuerden que no cabe, evidentemente, ninguna alteración en trámite de conclusiones. Es decir, los hechos deben introducirse en demanda, contestación, a lo sumo en el trámite de fijación de hechos controvertidos, aunque sería más seguro pronunciarse siempre en la contestación a la demanda, para el caso del demandado, sobre los hechos de la demanda, pero nunca pueden ser alterados en el trámite de conclusiones. Esto por lo que hace al deber de aportación de parte en general, luego veremos matizaciones en social. El deber de congruencia en general está recogido en el artículo 218 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, se aplica supletoriamente al proceso laboral, se recoge junto con el deber de exhaustividad de las resoluciones judiciales y en lo que se refiere al deber de congruencia indica el precepto que el tribunal, sin apartarse de la causa de pedir, acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. La obligación de resolver el debate, lo que establece el precepto es una obligación de resolver el debate en los términos, de resolver todo el debate que las partes han planteado al juzgado y de hacerlo además en los términos en los que las partes lo han planteado al juzgado. Deriva evidentemente del principio dispositivo, el juez interviene porque son las partes las que piden que tutele un interés privado. Y deriva también del derecho de defensa. Si el juez se aparta de los términos en los que se ha planteado el debate, se genera indefensión. Lo que el precepto trata de evitar es la sentencia sorpresiva, que contiene pronunciamientos que no han sido solicitados o en los que no ha existido debate por las partes. ¿Qué tipo de vinculación establece el deber de congruencia? Una vinculación con la pretensión de las partes. ¿Qué implica la pretensión de las partes? ¿Qué se pide y frente a quién se pide? ¿Qué se pide? ¿Frente a quién se pide? Y la causa de pedir por la que se realiza la solicitud. También establece una vinculación no solo con la petición, sino con la oposición de la otra parte. Es decir, si la parte demandada, explicando con un ejemplo, si la parte actora pide 100, el principio de congruencia me impide reconocerle una cantidad superior. Y si la parte demandada en su contestación a la demanda reconoce una determinada cantidad, reconoce que al menos una parte es adeudada, el deber de congruencia me impide condenar en la sentencia un importe inferior al que ha sido admitido. Dicho de alguna manera, las partes van acotando, van achicando, si me permiten la expresión, el campo de juego y el juez tiene que moverse dentro de ese ámbito, porque todo lo demás las partes no lo han sometido, lo han aceptado, ¿no? Por lo tanto, limita la capacidad de actuación del juzgado y la ajusta a las pretensiones de las partes. Hemos dicho que genera una vinculación con la causa de pedir. ¿Qué es la causa de pedir? Siguiendo a Montero Aroca, yo creo que la causa de pedir, y comparto su opinión, la causa de pedir son hechos, simplemente hechos. Las causas de pedir son hechos con trascendencia jurídica. Son sucesos, acontecimientos de la vida, a los que la ley asocia una determinada consecuencia jurídica. O dicho de otra forma, son los hechos que son supuestos de determinadas normas. Por ejemplo, una trabajadora que alega que ha sido despedida en situación de disfrute de una excedencia por cuidado de hijo. O un trabajador, la alegación de un despido en una actuación de represalia frente a una reclamación previa. Son hechos a los que la ley asocia una determinada consecuencia jurídica. Estos hechos deben ser introducidos por las partes. El juez no puede
introducirlos de oficio. Esta es la vinculación que establece el precepto. Lo que el precepto no establece es una vinculación con el derecho aplicable. El derecho aplicable debe conocerlo el juez, es el principio de iura novit curia. Las partes presentan estos elementos, pero el juez tiene que preocuparse de conocer el derecho y de aplicarlo de forma correcta, incluso aunque las partes lo hayan alegado de una manera incorrecta. En cuanto a los tipos de incongruencia, bueno, tienen, por ejemplo, un resumen magnífico de los tipos en la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, pero trasladable totalmente a social, de 20 de septiembre de 2021. Reconocer más de lo pedido, o algo distinto de lo pedido, o reconocer algo al margen de lo pedido, o dejar incontestadas y sin resolver pretensiones de las partes, ojo, salvo que pueda entenderse por las circunstancias que han quedado desestimadas tácitamente. Por eso en ocasiones he dicho que las sentencias íntegramente desestimatorias nunca son incongruentes. Si todo se ha desestimado, todo se ha desestimado, y ahí no hay incongruencia posible. Lo que puede haber es un problema de motivación. Eso es una cuestión distinta, pero incongruencia cabe entender que no. También hay incongruencia si se da menos de lo que ha admitido la contraparte, lo que les indicaba antes del límite inferior que reconoce la parte demandada y que vincula al juzgador. El Tribunal Supremo, por último, también habla de la llamada incongruencia interna, que es la incoherencia entre los argumentos que se han utilizado en la sentencia y el resultado y el fallo, la resolución que se alcanza. La sentencia, por tanto, debe tener una coherencia interna, una congruencia interna. Las consecuencias de su infracción: posible nulidad de las actuaciones, posible nulidad de la resolución judicial. ¿Por qué? Porque afecta al derecho de defensa. Impide que las partes puedan pronunciar el Tribunal Constitucional 264/2005. Ojo, siempre que se produzca una desviación de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal. Pero ahora basta con quedarse con la idea de que, lógicamente, la vulneración del deber de congruencia puede generar nulidad de actuaciones. Hasta aquí las líneas generales de del principio de aportación de parte y del deber de congruencia. Ahora entramos en las matizaciones. Matizaciones que existen, porque claro, estos límites, sobre todo el primero, llevados a ciertos límites, conducirían a prácticamente una situación de imposibilidad de impartir justicia en muchos supuestos. Estos son principios que han sido fuertemente matizados desde hace mucho tiempo. Y no solo en laboral, sino con carácter general. Son principios, tanto el principio de aportación de parte como el deber de congruencia, que corresponden a una determinada forma de concebir el proceso. Una forma de concebir el proceso que surge principalmente en el siglo XIX y que parte de la base de que el tribunal tutela intereses privados a petición de parte y su intervención debe ser la mínima posible. Responde a una lógica en la que todo el protagonismo, el máximo protagonismo, corresponde a las partes y el juez debe tener el menor protagonismo posible para no generar indefensión en estas. Solo intervienen los términos que las partes le hayan planteado. Esta es una concepción que viene siendo matizada desde hace ya mucho tiempo, y no solo en laboral, sino incluso en civil. Y no hablo de los últimos años, esta es una doctrina que, por ejemplo, Montero Arroca habla de la publicización del proceso y sitúa un punto de partida en 1895, con una ley de procedimiento austríaca, civil. Es decir, esto ya se viene planteando desde hace mucho tiempo, atendiendo a ciertos elementos que son, por ejemplo, los costes del proceso. Hay un interés privado que es tutelado en el proceso, pero el proceso implica costes públicos. Costes que son sufragados por el erario público. También existe un interés social en la realización del derecho, que puede justificar una mayor intervención de los tribunales. Por otro lado, hay situaciones de desequilibrio, ya veremos que esto evidentemente existe en el ámbito laboral, que justifican el establecimiento de derechos irrenunciables, cuya tutela no encaja demasiado bien o puede plantear problemas con una rigurosísima aplicación del principio de congruencia y del deber de aportación de parte. Se produce, por tanto, lo que llamaba Montero, como les decía, la publicización del proceso, que es pasar de esa concepción del proceso civil propio del siglo XIX como algo que es cosa de las partes, a una concepción en la que se concibe el proceso como un mal que implica costes públicos y que debe finalizar cuanto antes con el menor coste posible y para lo cual es conveniente dotar al juez de ciertos poderes para actuación de oficio. Como señala Montero, se convierte en definitiva al juez en un gestor del proceso. Hay posiciones que parten de esta lógica. Se amplían, por tanto, las facultades de actuación de oficio para la consecución de estos objetivos. En realidad, bien puede decirse que,
incluso en la época de mayor auge de esa concepción, digamos, ultraliberal o liberal del proceso que les he contado, tutela de intereses exclusivamente privados, ya existían matizaciones, porque luego hablaremos de las diligencias finales, pero en todo el siglo XIX, por ejemplo, las diligencias finales, las llamadas entonces diligencias para mejor proveer, estuvieron vigentes. Y estuvieron vigentes con ámbitos más amplios que el actual. Por ejemplo, actualmente las diligencias finales se tramitan con intervención de las partes. En la legislación procesal del siglo XIX, el juez daba a las partes la intervención que consideraba conveniente. Es decir, una aplicación estricta y absoluta de estos principios nunca ha estado exenta completamente de ciertas limitaciones. No obstante, es cierto que últimamente se viene detectando un cuestionamiento mayor, una matización mayor de estos principios. Matización que se produce no solo en el ámbito laboral, sino, como les he dicho, incluso en el ámbito civil. Hay dos ejemplos, por ejemplo, para que vean cómo está el debate en ámbito de consumidores y usuarios, por ejemplo, protección de consumidores y usuarios. Las directivas comunitarias en la materia han provocado una jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que amplía extraordinariamente o que cuestiona extraordinariamente el principio de aportación de parte y que otorga ciertos poderes al juez para investigar de oficio los hechos relativos a sucesos en los que intervienen consumidores y profesionales. Por ejemplo, la sentencia del TJUE de 17 de mayo de 2022 se refiere al artículo 6.1 de la Directiva 93/2013 y en el que dice que la aplicación de la directiva se opone a la aplicación de principios procesales nacionales, en ese caso justicia rogada, congruencia y prohibición de reformato impeius, en cuya virtud un tribunal nacional no podía entrar a cuestionar el periodo de restitución de cantidades que se habían abonado en cumplimiento de una cláusula abusiva porque el perjudicado no había recurrido. Y entienden que no puede oponerse estos principios procesales a la aplicación de la directiva siempre que pueda considerarse que la falta de recurso no se podía atribuir a una total pasividad del consumidor o el usuario. O la sentencia del TJUE del 4 de junio de 2020, que se refiere también a la situación de consumidores y usuarios. La situación de desequilibrio existente entre el consumidor y el profesional solo puede compensarse, dice el TJUE, mediante una intervención positiva ajena a las partes del contrato. Dice, el juez debe apreciar de oficio el carácter abusivo de la cláusula contractual tan pronto como disponga de los elementos de hecho y de derecho necesarios para ello. Y a falta de ellos, el juez nacional que deba resolver un litigio entre un profesional y un consumidor ha de tener la posibilidad de adoptar de oficio las diligencias de prueba necesarias para determinar si una cláusula que figura en el contrato litigioso está comprendida en el ámbito de aplicación de esa directiva. La verdad es que se ha llegado muy lejos en la matización de estos principios, incluso en el ámbito del derecho civil. Esta lógica es aplicable con mayor motivo y tiene una mayor justificación, si cabe, en el ámbito del derecho al trabajo, por múltiples razones. Hemos hablado del desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional. Evidentemente, esto es trasladable con mayor motivo al ámbito del derecho del trabajo, porque en el ámbito del derecho del trabajo existe un desequilibrio entre el empresario y el trabajador evidente, que genera un distinto poder de negociación, muy superior evidentemente en el caso del empresario, y evidentes diferencias en cuanto a la información disponible, también muy superior en el caso del empresario. Esas consideraciones, por lo tanto, relativas al desequilibrio de las partes son totalmente trasladables al ámbito del derecho del trabajo. En segundo lugar, en este caso se dan otras justificaciones adicionales. En la prestación de trabajo se compromete personalmente el trabajador. Es una prestación personalísima. Cuando el trabajador, por ponerles un ejemplo de una obra, está cumpliendo con las obligaciones del contrato de trabajo, está trabajando personalmente. Está él en la obra. Y esto justifica evidentemente que el derecho que la sociedad tenga un interés en que esa prestación de servicios se desarrolle siempre dentro de ciertos límites. El trabajo humano no es una mercancía cualquiera y, por tanto, no puede ser tratado como si lo fuese. Y esto justifica ciertas matizaciones adicionales. Tercer término, como bien saben, el contrato de trabajo es el que con carácter general proporciona los medios de subsistencia para los ciudadanos. Todos vivimos de nuestro trabajo y, por tanto, esto mediatiza extraordinariamente nuestra actuación en el contrato de trabajo y justifica una intervención pública. Y en último término se da otra circunstancia adicional, y es que los pronunciamientos en el ámbito laboral pueden generar efectos al menos reflejos en terceros. Por ejemplo, salarios de tramitación que pueda tener que soportar el Estado. O, por ejemplo, incrementos de bases de cotización que puedan traducirse por el principio de automaticidad de las prestaciones en obligaciones a cargo de entidades gestoras. Y aunque podríamos discutir acerca de si en un eventual litigio posterior podrían alcanzar los efectos de la cosa juzgada si no fueron parte en el anterior, parece que hay un cierto interés, parece razonable que las consecuencias jurídicas en las sentencias se fijen como procede, por tanto. Y entonces esto justifica una intervención de oficio mayor. ¿Esto qué significa? Vamos a hablar de menor rigor en el ámbito de congruencia y de lo relativo a la prueba. Yo veo que ya tengo que irme. Estamos hasta ahí 20, ¿no? 20.
voy avanzando entonces un poco más rápido. En cuanto a la congruencia, el criterio es que se interpreta, existe ese deber de sujeción que antes les indicaba, pero está presidida por la mayor flexibilidad, como indica el Tribunal Supremo. La verdad es que hay múltiples resoluciones del Tribunal Supremo, de la Sala Primera, de la Sala Cuarta, que inciden una y otra vez en esta línea. La congruencia debe regirse por la racional flexibilidad, debe corresponderse a un ajuste sustancial entre lo pedido y lo resuelto. Lo que importa, dice otra sentencia, 16 de febrero del 93, muy interesante, lo que importa es que los fallos tengan virtualidad suficiente para dejar resueltos todos los extremos que fueran objeto de debate. Claro, a la hora de analizar la congruencia, la verdad es que esa flexibilidad resulta completamente inevitable en multitud de ocasiones, porque la parte cuando redacta las demandas, cuando se redactan las demandas y se ve el súplico, en ocasiones, si no se tiene una cierta flexibilidad, no es posible tutelar de manera adecuada el proceso la pretensión que se plantea. Les pongo un ejemplo, que además se da con cierta frecuencia. En ocasiones, en la demanda de reclamación de cantidad, la parte se limita a pedir que se declare que se le adeuda una suma, pero no pide que se condene a su pago. Claro, empieza diciendo que es una reclamación de cantidad, pero en el súplico no pide la condena. Yo entiendo que conforme a toda lógica cabe entender, analizando la demanda en su conjunto, que se pide la cantidad y que por tanto lo que procede es la condena, porque imaginen si no el absurdo. Tendríamos que dictar una sentencia meramente declarativa indicando que a alguien le deben los salarios de los meses o el concepto de que se trate, y nada más. Y cuando el ciudadano tenga la firmeza de la sentencia y pida su ejecución, le tendremos que decir que no se la podemos ejecutar, porque la ley de enjuiciamiento civil prohíbe la ejecución de las sentencias meramente declarativas. Claro, esto es absurdo. La consecuencia sería que tendría que ir a otro procedimiento distinto para reclamar que en este sí le condenen a pago de la cantidad que fue declarada en el anterior. Esto carece absolutamente de sentido. La propia lógica de las cosas obliga a tener una interpretación flexible y a subsanar este tipo de pequeñas deficiencias atendiendo a lo que realmente se pide. Y no simplemente a una conformidad literal con los términos de la demanda, siempre que no se genere indefensión, evidentemente, y este es el límite que tiene que existir. Esto serviría para cualquier jurisdicción, pero con mayor motivo en el caso del procedimiento laboral. Y hay también multitud de sentencias del Tribunal Supremo que inciden en ello. En relación con la congruencia, solo dos casos que se presentan en la práctica, para ponerles todos ejemplos. El primero, el caso del despido. Por ejemplo, sentencia muy reciente, 2 de febrero de 2022 de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. La calificación del despido se hace en derecho por el juez, con independencia de lo que la parte haya pedido. Es decir, si la parte pide la nulidad y procede la improcedencia, se declara improcedencia. Y si se pide la improcedencia y procede la nulidad, se declara la nulidad, con un pequeño matiz. En la demanda lo que tiene que constar es la causa de pedir. Lo que el juez no puede hacer es apartarse de la causa de pedir. Les pongo un ejemplo. Si en la demanda se pide la improcedencia, es una demanda, pongamos, de un despido objetivo por causas económicas, y se discute la situación económica de la empresa, el cumplimiento de los requisitos formales y demás, y solo se pide la improcedencia, el despido no queda justificado, la prueba no avala la corrección del despido, y solo se ha pedido la improcedencia. Pero en la demanda se deja constancia de que la trabajadora estaba en reducción de jornada por cuidado de hijo, o estaba disfrutando una excedencia para cuidado de un menor. Con este precepto, con esta jurisprudencia, el juez debe declarar la nulidad del despido, de oficio, porque la jurisprudencia le ampara para hacerlo, y se trata de tutelar en definitiva derechos irrenunciables. El otro ejemplo que les planteo, el supuesto, por ejemplo, de incapacidad permanente total cualificada. Hay muchos supuestos en los que el profesional pide el reconocimiento de la incapacidad permanente total, el ciudadano tiene más de 55 años, puede tener derecho, por tanto, a un incremento de la base reguladora del 20%, la total cualificada, pero no se pide en la demanda. Hay jurisprudencia del Tribunal Supremo que indica que esto puede reconocerse de oficio. Yo lo he hecho en multitud de ocasiones. Les pongo, por ejemplo, sentencia del Tribunal Supremo 12 de febrero de 2020. Puede perfectamente reconocerse la incapacidad, el incremento de porcentaje, aunque no haya sido solicitado por la parte. Hay un precepto interesante que es el artículo 85.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que indica, que se refiere al acto del juicio, dice que el juez podrá someter a las partes, dice, sin apartarse de las pretensiones y causa de pedir, que se expresen en la demanda y contestación, podrá someter a las partes para alegaciones durante el juicio cuantas cuestiones deban ser resueltas de oficio o resulten de la fundamentación jurídica aplicable, aun cuando hubieran sido alegadas de forma incompleto o incorrecto. Igualmente, dice, podrá solicitar alegaciones sobre los posibles pronunciamientos derivados que por mandato legal o por conexión o consecuencia resulten necesariamente de las pretensiones formuladas por las partes. Esto se puede hacer en el acto del juicio,
si uno lo tiene muy claro, por así decirlo, o a la hora de dictar sentencia, y entonces se confiere traslado para alegaciones escritas. El precepto dice podrá, no es obligatorio. Se trata de un mecanismo que permite al juez, por así decirlo, oír a las partes cuando se está planteando poder adoptar de oficio, poder hacer, porque claramente lo que tiene el precepto es alguna aplicación de oficio por el juez de alguna consecuencia establecida en la norma. No es obligatorio hacerlo, puede ser útil en múltiples ocasiones, cuando se desee estar seguro. Yo, por ejemplo, he hecho uso de este precepto, no en supuestos en los que es evidente que la consecuencia procede porque no hay otra alternativa. Cuando la causa de pedir que determina, por ejemplo, una nulidad se indica con toda claridad en la demanda, no ha sido negada, aparece avalada por medios de prueba, puede no ser necesario. Pero hay casos en los que puede ser prudente hacer uso de este precepto. Por ejemplo, lo he utilizado en ocasiones con posibles caducidades. A la hora de analizar el estudio, de estudiar el asunto para dictar sentencia, me doy cuenta de que puede haber un despido o una caducidad. La caducidad es apreciable de oficio, pero influyen en su apreciación, por ejemplo, las solicitudes de abogados de oficio, que interrumpen el plazo para la caducidad. Entonces, si uno quiere estar seguro, porque puede que las partes no hayan alegado a nada, porque en realidad había algo que no afectaba y no se llegaba a completar, no llegaba a concurrir caducidad, puede ser prudente hacer uso de este precepto. La verdad es que la contradicción es buena para las partes, les permite alegar, intervenir en el debate, y también para el juez. La actuación de oficio es muy peligrosa. La actuación de oficio es arriesgada, porque en ocasiones puede uno meterse en un ámbito en el que las partes no han entrado porque en realidad no había que entrar. Entonces, este es un precepto muy interesante porque permite al juez oír a las partes. Y de esta confrontación de los argumentos de uno y el argumento del otro, con esa confrontación suele ser más fácil juzgar. Entonces, es una facultad que la ley nos da, que puede ser interesante en multitud de ocasiones. La prueba, ya de forma más rápida. Matizaciones de estos principios en la prueba. De entrada, falta en el proceso social un precepto como el artículo 429.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y es una cosa curiosa, porque en el proceso civil la norma permite al juez que plantee a las partes la posibilidad de que sea insuficiente la prueba que se ha propuesto. Cuando proponen la prueba, el juez puede indicarles que, oiga, la prueba puede decirles, miren, las pruebas que ustedes han propuesto podrían ser insuficientes para acreditar estos hechos. Y además les puedo indicar que las pruebas que serían necesarias son estas. Y ustedes ahora las piden o no las piden. Este precepto no existe en el procedimiento, esta posibilidad no existe en el procedimiento laboral. Lo que ha llevado a algún autor a considerar que esta es una de las razones por las que hay un mayor ámbito, un mayor margen en las diligencias finales. Pero partimos de la base de que esta disposición prevista en la Ley de Enjuiciamiento Civil no ha sido trasladada al procedimiento laboral. La ley reguladora de la jurisdicción social establece múltiples facultades para actuación de oficio del juez en el desarrollo de la prueba. Por ejemplo, ya de forma más rápida para que quede tiempo para el coloquio, acordar, artículo 87.2, acordar la continuación de la prueba pese a la renuncia. Las partes son las que proponen la prueba. Y puede suceder, por ejemplo, que el abogado, el graduado social, viendo cómo va el juicio, pueda decidir que no le interesa que declare un testigo. Entonces él puede renunciar y no se le puede llamar. Pero si ya ha comenzado la prueba, lo que no puede hacer, puede hacerlo, puede decir, mira, yo no quiero que siga contestando. Pero el juez entonces puede acordar, sin ulterior recurso, que continúe. Esto es interesante, que empieza la práctica de la prueba, puede continuar si el juez decide que continúe, y además no cabe la posibilidad de interponer recurso. Más cuestiones, no limitación para la realización de preguntas. El artículo 85.3 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El juez podrá hacer, tanto a las partes como a peritos y testigos, las preguntas que estime necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Y añade, los litigantes y los defensores podrán ejercitar el mismo derecho. No rige, por tanto, en laboral la limitación de la Ley de Enjuiciamiento Civil que se refiere a las aclaraciones y adiciones. Este precepto, por cierto, da respuesta a algo que en ocasiones poco, pero en ocasiones se oye en los juicios, que es que cuando se inician las repreguntas, la parte actora protesta porque sostiene que las repreguntas van más allá de lo que se había preguntado en las preguntas. Esa es una restricción que no está en la ley. Si la pregunta es necesaria para el esclarecimiento de los hechos, puede hacerlo cualquiera de las partes, y lo puede hacer también el juez. Esa limitación, por tanto, no existe. El órgano judicial puede recabar información adicional a las partes sobre los extremos que considere oportunos, el artículo 85.6.
Permite también el artículo 92.1 la limitación del número de testigos, limitación discrecional del número de testigos cuando su número fuese excesivo y dice la ley, y a criterio del órgano judicial sus manifestaciones pudieran constituir inútil reiteración del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos. Sobre este precepto hay que tener en cuenta que lo que yo entiendo que la ley autoriza no es a limitar a priori el número de testigos. Yo creo que la ley no autoriza que se le diga a la parte, por ejemplo, mire, elija usted 3 testigos antes de que declare. No. Yo creo que la ley y hay jurisprudencia sobre esto, por ejemplo, sentencia TSJ de Madrid, 31 de octubre de 2018. Lo que la ley autoriza es una cuestión distinta. Es que si han pasado varios testigos y el juez, y si uno considera que ya está ilustrado y que están reiterando lo que ya se ha venido indicando, entonces no es necesario que declaren. Esto suele hacerse preguntando al letrado o al graduado que propone el testigo. ¿Qué se pretende acreditar con este testigo? Lo mismo que los anteriores. Bueno, pues ya me considero ilustrado y no es necesario que pasen. Yo creo que ese es el sentido del precepto y no una limitación a priori. La ley permite también que se recabe informe de médico forense. Puede hacerse como diligencia final o incluso antes del acto del juicio. Puede hacerse de oficio o instancia de parte. Aquí hay distintas prácticas. Sé que hay algún juzgado que acuerda examen forense en todos los asuntos. Hay juzgados que acuerdan el informe médico forense cuando es solicitado por la parte. Yo, por ejemplo, lo acuerdo cuando es solicitado por la parte o cuando yo considero que resulta necesario. Es una prueba además muy interesante. En concreto aquí en Madrid, porque hasta donde yo conozco, la verdad es que la clínica médico-forense hace unos informes, está especializada en laboral y hace unos informes magníficos, extraordinariamente detallados. La verdad es que es una herramienta extraordinariamente útil y la ley permite que el juez pueda recabar. Y finalmente, la posibilidad que prevé la ley de recabar informes de expertos, dictámenes de los organismos competentes, por supuesto de discriminación y demás de los artículos 95, 1, 3 y 4, en los que no me voy a detener mucho más. Y ya por último, las diligencias finales. Las diligencias finales que plantean múltiples problemas. Como saben, están reguladas en el artículo 88 de la ley reguladora, que indican que, finalizado el juicio, durante el trámite durante el plazo para dictar sentencia, el juez puede acordar la práctica de las pruebas que considere necesarias. Esto plantea múltiples problemas. En primer lugar, es una facultad del juez. No son obligatorias. La parte puede solicitarlas. Yo creo que el momento procesal adecuado para hacerlo es el trámite de conclusiones. Y es conveniente cuando se pida explicar por qué se piden, para ver qué es lo que se trata de acreditar. Pero es una facultad del juez. El juez puede acordarlas o puede no acordarlas. Se acuerdan por medio de providencia y no por auto, como la legislación civil. El criterio que tengo yo cuando se solicitan conclusiones es que si considero que son necesarias las acuerdo, providencia y se practican, y si considero que no son necesarias entro directamente a dictar sentencia, pero en la fundamentación de la sentencia explico por qué no he accedido a ellas. Porque considero que no son precisas, porque inciden en algún hecho que no ha sido controvertido, o porque hay otros elementos que en realidad permiten resolver, o porque la parte podía haberlo solicitado con anterioridad, en fin, por el motivo que sea. La ley reguladora de la jurisdicción social recoge un ámbito, no establece las restricciones para la práctica de las diligencias finales que se contienen en la Ley de Enjuiciamiento Civil. La Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 alteró la regulación de las antiguas diligencias para mejor proveer y las sustituyó por unas diligencias finales con una lógica completamente distinta. El juez en civil no puede acordar diligencias finales de oficio, sino solo a instancia de parte. Solo puede acordar de oficio que se repitan actos de prueba que por causas ajenas a la voluntad de las partes y ya desaparecidas hayan impedido que sean concluyentes, que permitan esclarecer los hechos. Pero en el resto de los supuestos no puede acordarlas de oficio, solo a instancia de parte y además solo en aquellos supuestos en los que, en definitiva, cuando se refieran a hechos nuevos, de nueva noticia o medios de prueba que no hayan podido practicarse por causas ajenas a la voluntad de las partes. Estas limitaciones no rigen en laboral. En los primeros años posteriores a la Ley de Enjuiciamiento Civil se discutió si podía aplicarse supletoriamente. Yo creo que este es un debate que ya está superado desde el momento en que hay una nueva ley reguladora, ha habido una reforma procesal en laboral en el año 2009 y una ley nueva y se mantiene, únicamente se ha importado el nombre de diligencias finales, se ha eliminado la referencia a las diligencias para mejor proveer, pero la regulación es básicamente la misma que había antes. Los límites de la Ley de Enjuiciamiento Civil no rigen en laboral y, por tanto, el ámbito de lo que el juez puede acordar de oficio en las diligencias finales en laboral es mucho más amplio que el civil. ¿Tiene esto una justificación? Tiene bastante justificación. En primer lugar, todo lo que antes se dijo en relación con los intereses que están en juego en el procedimiento laboral.
que justifican una intervención de oficio más activa. En segundo lugar, lo que se indicó antes acerca de la inexistencia de un precepto como el artículo 429.1 en el proceso laboral. Si el juez no puede advertir a las partes de que su prueba pueda ser insuficiente, tal vez pueda acordar de oficio posteriormente pruebas para evitar una situación de injusticia. Entonces, esto justifica este ámbito. Tiene además apoyo jurisprudencial del Tribunal Constitucional clarísimo. Por ejemplo, la sentencia que se ha citado en multitud de ocasiones, 227/21 del Tribunal Constitucional, que dice que en un proceso social como el laboral, los órganos judiciales han de estar especialmente comprometidos en el descubrimiento de la totalidad de la relación jurídico-material debatida, a cuyo fin deben ser exhaustivos en la introducción del material probatorio, utilizando, si fuese preciso, las diligencias para mejor proveer, a fin de obtener la plenitud del material probatorio. Es decir, ahí, doctrina del Tribunal Constitucional. Y por último, la verdad es que en el ámbito laboral las diligencias para mejor proveer tradicionalmente han funcionado bien. Hasta donde yo conozco no han comprometido gravemente la celeridad de los procesos. El uso que se hace de estas diligencias es bastante prudente y moderado. En general no han planteado problemas, creo que funcionan correctamente. Y ya para terminar el problema relativo, que es el problema de las diligencias finales, los límites. ¿El juez puede acordar absolutamente todo? Formalmente sí. Ahora, ¿es conveniente que se ajuste a ciertos límites? Sí, también hay ciertos límites que tienen que tenerse en cuenta. Fundamentalmente, el principio de aportación de parte que antes les indiqué y el derecho de defensa, la que aconsejan establecer ciertas limitaciones. El terreno natural de las diligencias finales son las pruebas que pudieron ser propuestas y no se practicaron, las que se refieren a hechos nuevos o de nueva noticia, evitar posibles situaciones de fraude con perjuicio para terceros. Ese es el ámbito natural de las diligencias finales. ¿Puede irse más allá? La ley lo permite y en ocasiones puede ser necesario, pero hay ciertos límites que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, sentencia del Tribunal Constitucional 137 del 92, deben versar sobre los hechos debatidos por las partes en el juicio y no constituyen instrumento hábil para que las partes puedan introducir nuevas alegaciones en el proceso. La idea fundamental es no generar indefensión en la otra parte. No es un nuevo trámite para realizar alegaciones, ni permite cuestionar la unidad de acto. En definitiva, no deben servir para generar desigualdades. Otra sentencia, por ejemplo, TSJ de Asturias, sentencia 25 de julio del 18, debe respetar los principios de igualdad de partes y de contradicción. Hay sentencias que indican que no deben servir para suplir la inactividad probatoria de la parte. No obstante, todo esto son criterios generales. La verdad es que la ley no establece límites para la práctica de diligencias finales. Yo creo que esto queda al buen criterio del juez y a consideraciones de prudencia. Deben ponderarse todos estos criterios, todos estos límites, así como también, evidentemente, criterios de carácter, digamos, prácticos. En primer lugar, de carácter práctico, en primer lugar, principio de celeridad. A la hora de acordar una diligencia final hay que valorar si se va a poder practicar en el plazo máximo establecido en la ley. Hay que valorar también si los efectos que puede generar. Por ejemplo, si en un procedimiento de despido se pone de manifiesto que hay un empleo posterior y no consta el importe de las retribuciones para el descuento establecido en el artículo 56 del Estatuto, podría plantearse la posibilidad de acordar diligencia final para que se traigan las nóminas o se traigan bases de cotización. ¿Qué ocurre? Que el periodo de devengo de los salarios de tramitación aumenta, con lo cual al final se puede generar un perjuicio mayor que el que se trataba de evitar. Tal vez en este caso es más prudente aplicar la doctrina que permite descontar el salario mínimo interprofesional y ya está. Porque hay una cosa que tenemos ya con esto termino. Yo creo que lo que no cabe es solicitar diligencias finales o llevar las diligencias finales a un extremo tal que se conciban, digamos, como herramienta para eliminar siempre y en todo caso los supuestos de duda. La situación de duda a la hora de juzgar es algo normal y es algo que la ley regula. El juez, si tiene dudas, tiene un remedio para solventar esas dudas. Sí, puede acudir a diligencias finales, pero tiene que ponderar todos estos límites, porque la ley establece una forma de solucionar las dudas, que son las reglas de la carga de la prueba. Cuando se dice que las reglas del artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, cuando se dice que la carga de la prueba recae en la parte actora o recae, por ejemplo, en relación al pago en la parte demandada, en realidad no se está diciendo que ellos tienen la obligación de probar, no. Lo que se está diciendo es que si hay duda, esa duda va a perjudicar a la parte que tiene la carga de la prueba. Ese es el sentido de las normas sobre carga de la prueba. Porque de acuerdo con el principio de adquisición procesal, las pruebas son del proceso. Una parte puede aportar una prueba y esa prueba acreditar hechos que favorecen a la otra. Lo importante es que si existe una situación de duda, la carga de la prueba es la que nos da la solución. Ya con esto termino, porque veo que si no nos quedamos sin tiempo. Les agradezco mucho su escucha y quedo a su disposición de las preguntas que quieran. Muchas gracias.
Pues muchas gracias, don Antonio. Iniciamos un pequeño debate. Si alguien desea preguntar algo. Yo como estoy aquí arriba, soy el primero. De algo tiene que valer. Me ha parecido tomar nota que el artículo 85.1 permitía introducir variaciones en la demanda, pero esto debe estar tamizado, o sea, no pueden ser completamente... Claro. Sí, no. Dice el artículo 85.1 dice que podrá ratificar o ampliar la demanda, pero sin introducir variación sustancial. Claro, el problema es cuando hay una variación sustancial, y esto se presta al más absoluto casuismo. ¿Cuándo hay? Cuando puede generarse indefensión a la otra parte. Ese es el criterio general. Claro, depende del caso concreto. Ojo, yo entiendo que la indefensión no es simplemente que el profesional no pueda decir algo, porque el profesional es un profesional. El profesional siempre va a poder decir algo, evidentemente. El profesional suele tener tablas y suele... No. Incluye también poder hablarlo con su cliente, es decir, construir una defensa. Lo que no cabe es la sorpresa, ese es el tema. Ahora, puede haber ciertas ampliaciones que no generen esa situación de indefensión. Yo el criterio que creo que es quizá más razonable es estar a la espera de la actuación de la otra parte. Claro, porque si la otra parte no se opone a que eso se introduzca en el debate, tampoco vamos a ser más papistas que el Papa. Aquí se trata de solucionar el asunto. Si el perjudicado por ese posible daño, esa ampliación, no dice nada, quizás sea preferible continuar. Pero si lo alega, entonces el trámite sería alegación para la parte actora, una vez contestada la demanda, que diga por qué, y luego resolverlo. Podría resolverse, quizás sería lo más adecuado, en el acto del juicio o en la sentencia, y no hay limitación. Bueno, ya no ejerzo más mi derecho a estar aquí encima de la mesa, así que el compañero creo que había pedido... Sí. Porque precisamente al hilo de esta circunstancia, muchas gracias por su exposición, y aunque entiendo que es suficientemente clara y nos ilustra con respecto a que lo conveniente es que la demanda sea lo más extensa posible o que refleje los hechos de la forma más clara posible o más detallada, ¿cómo se conjuga eso con la forma de la demanda sucinta que establece la ley de juicio civil para juicio verbal, que entiendo que es la fuente de la ley de la jurisdicción social? Sí. ¿Y qué posibilidades tenemos de aclarar esa demanda o ampliarla siempre dentro de esos límites que no generen indefensión a otra parte, por supuesto? Yo creo que el criterio más seguro sería ser exhaustivo en los hechos en la demanda. Todo lo exhaustivo que se pueda. Hay ciertas cosas en las que se puede recortar, por ejemplo, fundamentos de derecho, no son obligatorios. Pero en los hechos sí es conveniente que el profesional sea exhaustivo. Ya sé que puede existir la tentación, digamos, de pensar, bueno, me reservo, por así decirlo, esta baza. Y en el acto del juicio amplío la demanda, pero yo lo veo una estrategia muy arriesgada, porque se puede apreciar la variación sustancial y entonces la situación en la que queda la parte actora es tremenda. Es tremenda. Entonces, yo creo que merece la pena que el profesional a la hora de redactar el escrito sea... No se trata de ser más largo o menos largo. La demanda tiene que tener la extensión que tiene que tener. Y hay asuntos muy complicados que justifican, faltaría más, una demanda con la extensión que sea necesaria. No se trata de repetir 20 veces la misma idea, sino de indicar cuáles son los hechos en los que uno se basa. Yo creo que es muy arriesgado no hacerlo en el acto, no solo en la demanda, sino incluso, más aún, en la papeleta de conciliación. Yo creo que el proceder más seguro para el profesional sería introducir de forma exhaustiva todos los hechos en la papeleta de conciliación, introducirlos igual en la demanda y ya está. Y el acto de juicio, la otra parte me alegará. Más aún, en ocasiones hacerlo así puede favorecer a la posición de la parte actora. Le pongo un ejemplo. Si yo digo en la demanda que me baso, por ejemplo, en comunicaciones cursadas por correo electrónico, y yo detallo cuáles son esas comunicaciones por correo electrónico. E incluso aporto el correo electrónico con la demanda. En el acto del juicio las partes tienen que posicionarse sobre la prueba. Tienen que manifestar si la reconocen o no. Entonces, imaginemos dos escenarios. No se ha hecho esa indicación en la demanda, no se ha dicho nada sobre el correo y se aporta en el acto del juicio el correo. O una sucesión, como ocurre tantas veces, una sucesión enorme de correos electrónicos. Correos sin periciales, sin la impresión en papel del correo electrónico. Y al juicio comparece un letrado o un graduado social y no comparece su defendido. Y el profesional dice, no reconozco los documentos. Es muy difícil ir más allá de ahí. Claro, la solución a la que nos lleva la ley de enjuiciamiento civil es la valoración conforme a la sana crítica, pero el profesional no tiene por qué conocer esos correos. Nadie le ha indicado su existencia, no se han aportado con la demanda. Ahora imaginemos
que ese correo electrónico ha sido detallado en el escrito de demanda y se ha aportado con la demanda. Y llegamos al juicio. Y yo pregunto a la parte si reconoce el correo electrónico y dice que no lo reconoce o que no sabe nada. Una valoración conforme a la sana crítica podría llevar en este caso con mayor fundamento, salvo que se alegue una falsedad, a conferir valor probatorio al correo. ¿Por qué? Porque usted ha recibido la demanda, usted ha podido hablarla con su cliente, usted ha podido ver ese correo, usted ha podido hablar con el destinatario que se menciona y este le habrá dicho si esto es cierto, si no es cierto, si yo recibí este correo, si yo no recibí este correo. Yo creo que la indicación de los hechos exhaustiva en la demanda es lo más seguro. Creo que sería lo preferible. Diego. Bueno, gracias, don Antonio, por la intervención, ha sido magnífica. Yo creo que debería ser más contundente, y perdone, me parece una recomendación, pero voy a lo que ha estado comentando. En primer lugar, respecto de me opongo frontalmente a la demanda efectuada de contrario y solicito una sentencia íntegramente desestimatoria. ¿Qué oposición a la demanda es esa? Yo, mi técnica es ir hecho por hecho, y dentro de cada hecho, los sushechos que puede incluir, como ha dicho, no respecto de, pues estoy conforme con la antigüedad, pero no estoy conforme con el salario, estoy conforme con el porcentaje de jornada o no, o sea, ir hecho a hecho, Sí. hacer esa oposición, pero también el otro lado a la prueba. O sea, yo la técnica esa de no reconozco ningún documento, oiga, ¿cómo que no reconoce ningún documento? Si el contrato lo ha hecho usted, las nóminas las ha hecho usted, no sé, o comunicaciones de cambio de centro de trabajo, de esto. Yo creo, sinceramente, y perdone, porque parece, insisto, que le estoy haciendo una recomendación, creo que habría que ser un poco más contundente respecto de esas partes, ¿no? que lo dejan todo pues, a libre arbitrio de su señoría para que dicte. Pero se puede ser contundente, y yo creo que se es habitualmente. Hay, por ejemplo, la negación, la contestación de la demanda en esos términos. Me opongo a la demanda. Hombre, ahí se incumple flagrantemente el deber de contestar de forma concreta a los hechos. Podría aplicarse la consecuencia del artículo 405.2, pero donde la parte no va a poder, digámoslo así, esconderse, al menos si viene a mi juzgado, es en el trámite de fijación de los hechos debatidos. Porque ahí luego se lo voy a preguntar yo. Hombre, claro, cuando empecemos le voy a preguntar, vamos a ver, la antigüedad es debatida, el salario, me acuerdo muchas veces, la categoría es debatida, el salario es debatido, y aunque sea con, digan, permítanme la expresión, sacacorchos, pero vamos a saber si los hechos son debatidos o no debatidos. En el tema de, y si no hay un... Claro, es un trámite que puede ser muy exigente para el profesional, yo lo entiendo, porque te preguntan si esto es correcto, no, si esto es cierto, si esto no es cierto, pero es que la ley obliga a contestar de manera concreta, estoy totalmente de acuerdo. El tema de la prueba, la negación genérica, niego todos los documentos, y luego efectivamente cuando lo vemos hay algunos firmados por la parte. Bien, si un documento no, el documento reconocido, el documento privado, documentos públicos tienen otro régimen, el documento privado reconocido surte efectos, para aclarar, para entendernos. Si no es reconocido, claro, puede resultar adverado, puede ser reconocido, por ejemplo, por el ratificado, por la persona que lo haya firmado, por medio de testificar, lo que sea. Si no hay ningún tipo de amparo, o sea, no hay ningún tipo de adveración, de ratificación, la cláusula, la salida final que la ley de enjuiciamiento civil establece, que se aplica supletoriamente, es la sana crítica. Y uno de los criterios, y hay jurisprudencia sobre esto, que valoran la sana crítica es por qué se ha impugnado el documento. Hay jurisprudencia que indica que una impugnación genérica de la documental puede llevar a conferirle valor, efectivamente. Es decir, cuando yo no reconozco un documento, cuando yo lo impugno, debo dejar claro por qué. Ojo, debe quedar claro que la manifestación que la parte hace en el acto del juicio acerca de la documental, en mi opinión, se refiere a la autenticidad formal del documento. Solo a eso. Es decir, ¿el documento es auténtico o no es auténtico? No si acredita cosas o no, porque un documento puede ser auténtico, pero no probar nada, o quedar desvirtuado por otros elementos probatorios. Yo creo que en eso hay que entrar en conclusiones. Cuando yo le pregunto a las partes si ratifican, si reconocen la documental, yo me refiero a la autenticidad del documento. Y claro, a la hora de valorarlo, claro que es importante por qué se ha indicado que no se reconocía. Y si es genérico, podría efectivamente conferirse el valor. Lo que pasa es que sobre esto no hay reglas generales, porque cuando se valora la prueba se valora en su conjunto. Hay que ver qué otros elementos hay en las actuaciones. Pero sí, ciertamente una negación genérica de los documentos podría llevar a conferirles valor probatorio, efectivamente. Sí. Y la última persona que... Diego, ¿hay aquí personas que quieren intervenir? Si no, monopolizamos el...
tú como eres de la casa. Por favor. Buenas tardes, muchas gracias por su exposición. Es una pregunta en la que soy un poco neófita, porque es la primera vez que me ha pasado. Pido una prueba, un interrogatorio. Me lo deniegan. Presento un recurso de reposición, ¿vale?, que todavía no me han resuelto y espero que me resuelvan antes del juicio. Suponiendo que me lo resuelvan y me lo denieguen otra vez, entiendo que en el acto del juicio yo tengo que alegar una protesta para un posible recurso, ¿o no? Es que bueno, ahí estoy un poco perdida. Ha recurrido ya, por tanto ya se ha opuesto, pero vamos a ver, en realidad la prueba se propone en el acto del juicio. Sí. Entonces, cuando se pide que se cite a la parte para que comparezca, se propone la demanda, interrogatorio de parte. Hay que pedirlo en el juicio. Lo que se está pidiendo en realidad no se está proponiendo en sentido estricto la prueba. Lo que se está es pidiendo al juzgado que cite a la otra parte para que comparezca al juicio. Y en el caso del demandado se pide además, o si lo pide el demandado con el demandante, se pide que se le cite con los apercibimientos oportunos. ¿Por qué? Porque para tenerlo por confeso hace falta que haya sido advertido. Entonces hace falta que no venga, pese a que le hemos advertido de que si no viene, podemos tener por reconocidos los hechos. Entonces, el momento de proponer la prueba es en el acto del juicio. Ese sería el momento. Y frente a la resolución que el juez le dicte, pues ahí es donde podría formular su protesta. Pero en cualquier caso ya ha recurrido esa decisión. Pero digo, el problema de la prueba en realidad no la ha propuesto aún. En el acto del juicio. Lo que entiendo que posiblemente ha podido suceder ahí es que usted ha pedido que el juzgado lo cite. Sí. Eso es una cuestión distinta. ¿Qué problema puede haber ahí? El plazo. El artículo 93 les obliga a pedirlo con una antelación con carácter general, de 5 días al acto del juicio. Entonces aquí hay dudas acerca de cómo se computa el plazo y del problema de que permítanme, no la crítica, pero desde el punto de vista del juzgado esto plantea un problema. Yo entiendo que quizá desde el punto de vista del profesional, no lo sé, nunca he ejercido la abogacía, no lo sé. Pero puede entrar dentro de lo lógico que quizá pueda suceder que el profesional estudie el procedimiento poco antes del juicio y que entonces vea qué es lo que hay y pida la prueba correctamente. Tienen un problema. Las oficinas judiciales tienen mucho trabajo. Cuando una prueba se pide con muy poca antelación, se corre el riesgo de que no haya una citación de ese estilo, por ejemplo, se corre el riesgo de que no esté cursada en el acto del juicio, que se haya cursado, se haya firmado, se haya enviado y no haya llegado, porque esto se envía, por ejemplo, por correo. Entonces es conveniente que esto se pida con una antelación mayor. La antelación que la ley regula es una antelación mínima, pero nada impide que el profesional lo pida pues con 20 días. Hombre, en este caso está pedida con 1 mes y medio de antelación, ¿eh? O sea, que está pedida con tiempo. No sé por qué se han denegado, no lo sé, pero eso en su recurso pues le dará el juez que sea, le dará una respuesta a esto, pero el momento para proponer la prueba es en el acto del juicio. Es conveniente que recuerden que tienen que pedirlo en el acto del juicio. Esto me ha ocurrido en ocasiones y es una pena, por así decirlo, y es que en la demanda se pide el interrogatorio, la parte no viene, la parte demandada no viene, se pide y en el acto del juicio se propone la prueba y la parte actora propone solo la prueba documental y no dice nada sobre el interrogatorio. Hombre, yo como creo que no se trata de generar el proceso, yo no lo concibo como una encerrona ni como creo que hay que ser claros y transparentes. Yo se lo pregunto al profesional, le digo, en el escrito de demanda se proponía la prueba de interrogatorio, se mantiene la petición y a veces dicen que no. Y a veces dicen que no. Claro, si se dice que no, el problema es que no se le puede tener por confeso. Y hay ocasiones en las que la documental no acredita todo. Entonces esto es conveniente, es decir, tengan la idea clara, es lo que se pide en la demanda no es la proposición de prueba en sentido estricto. Esta es en el acto del juicio. ¿Por qué en el acto del juicio? Porque todavía no se ha contestado la demanda. Y por tanto no se sabe qué hechos van a ser controvertidos. Eso es lo que se pide es, digámoslo así, la colaboración del juzgado para que la prueba que se practique en el acto del juicio pueda llevarse a efecto. Ese es el sentido de lo que indica la ley. Un placer. Muchas gracias.